Buen día, jóvenes. Vamos a empezar el tema de otros organelos, ¿sí? Habiendo ya visto la parte de bioenergética con los dos procesos fundamentales, ¿no? La fotosíntesis y la respiración principalmente aerobia, ¿sí? Vamos a hablar de otros organelos como los microsomas, ¿sí? Y también nos vamos a referir al citoesqueleto, nos vamos a referir a los ribosomas, nos vamos a referir a las uniones celulares. ¿Ya? Entonces empezaremos. Primeramente vamos a hablar de los microsomas, o también llamado microcuerpos, ¿no? Obviamente soma es cuerpo y de ahí viene la palabra, ¿no? Son pequeños cuerpos, ¿sí? De origen citoplasmático, ¿ya? O sea, se forman, nacen, si quieren el término, en el citoplasma. Son de estructura membranosa, ¿sí? Es decir, son como globulitos de una membrana. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia, no? Con las cisternas? Igual son glóbulos. Pero las cisternas son globulitos de membrana, ¿sí? Que transportan, ¿no? Sustancias, principalmente proteínas, hacia los distintos organelos o membranosos, partes del sistema membranoso, ¿sí? Tanto de ida como de vuelta, ¿ya? ¿Qué diferencia tienen con los lisosomas? Los lisosomas también son organelos, ¿no es cierto?, membranosos, pero que en este caso contienen proteínas líticas, ¿ya? Que se encargan de poder destruir o digerir, si es el caso, ¿no? Que hay también que pensar en eso, ¿sí? Sustancias muy específicas, proteasas, ¿sí? Un lisosoma que contiene proteasas solo tiene proteasas, es decir, ya habíamos dicho, si tuviese todas las enzimas líticas sería muy peligroso para la célula, ¿ya? Ambos, las cisternas como los lisosomas, pues se originan de desprendimientos, ¿no? De otros organelos, principalmente el retículo endoplásmico, las cisternas, ¿sí? Del aparato de Golgi, también algunas cisternas, y en el caso de los lisosomas, obviamente, del aparato de Golgi, ¿sí? En cambio, estos se originan en el citoplasma, es decir, se arman dentro del citoplasma, ¿ya? ¿Cuáles son esos? Hay un grupo muy importante que se llaman los peroxisomas, es decir, enzimas, ¿no? Son enzimas que tienen un papel muy específico, que desdoblan a los peróxidos, ¿sí? Los peróxidos, si se acuerdan de sus clases de nomenclatura, son sustancias que contienen un oxígeno de más en su molécula, es decir, lo que proporcionalmente deberían tener, no tienen un oxígeno más. Obviamente el más conocido es el famoso peróxido de hidrógeno, ¿ve? Donde una molécula de agua, ¿no? H2O, tiene un oxígeno más. Y hemos dicho, si el oxígeno es oxidante, ¿no? El peróxido lo es mucho más, ¿ya? Mucho más oxidante. Entonces son moléculas muy dañinas en cualquier medio que se encuentre, sea un medio inerte, digamos, no vivo, o también en un medio vivo, ¿no es cierto? Recuerden, ¿por qué esta sustancia, el peróxido de hidrógeno, es un excelente desinfectante? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una acción oxidante tan fuerte que elimina prácticamente a cualquier microorganismo, ¿ya? Entonces, así como podríamos encontrarle un efecto útil, ¿no? Beneficioso, ¿sí? En general, los peróxidos son muy dañinos para la célula, oxidan todo, ¿sí? Es más, nosotros envejecemos porque no somos capaces en el tiempo, ¿no? De ir eliminando en la misma proporción que se forman a los peróxidos. Entonces se van acumulando dentro de nuestro organismo
estas, estas, estos microcuerpos con sus enzimas no degradan absolutamente todo y al final se produce un daño celular. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a los peróxidos. Entonces, ¿qué hacen estos peróxidos? O estos peroxisomas, perdón, estas enzimas, ¿sí? Lo que hacen es, ¿no?, desdoblar la molécula y producir el oxígeno. ¿Ya? Obviamente este oxígeno también es un oxidante, ¿no?, pero ya no tan grave como este otro. ¿Ya? Por eso hay una corriente muy fuerte hoy en día, ¿no?, de ayudar, sobre todo hablamos de los seres humanos, ¿no?, de ayudar al sistema, ¿sí?, a la eliminación de estos peróxidos. Por eso está muy de moda, ¿sí?, muy vigente, consumir antioxidantes. ¿Ya? Bueno, obviamente en forma natural también siempre se han consumido, ¿no? Es decir, por ejemplo, las personas del anterior siglo, sobre todo de los 50 para abajo, o más aún si nos remontamos a otras épocas, pues no conocían de la existencia de poder tener a disposición vitamina C, así en la cantidad que hoy podemos encontrar, ¿no? Tabletas de hasta 2 gramos de vitamina C o sobres con una forma farmacéutica que se disuelve en agua y poder consumir hasta 2 gramos de vitamina C, ¿no? ¿Sí? Entonces la vitamina C es un poderoso antioxidante, ¿sí?, y obviamente bastante económico, no muy barato, pero relativamente económico. ¿Ya? Estos peroxisomas también, obviamente, van variando en su cantidad dentro de los organismos, ¿no? Por ejemplo, les decía, creo que ya alguna vez, llama la atención que las aves, ¿no?, siendo animales pequeños, en su mayoría, de bajo peso, es decir, tienen poco músculo, ¿no? Bueno, en realidad, sí, poca carne, los huesos son huecos, por lo tanto pesan muy poco. Hay algunas aves cuyas plumas, o sea, el conjunto de plumas del ave pesa incluso más que sus huesos, ¿no?, sobre todo aquellas aves marítimas que prácticamente viven casi sin tocar tierra, ¿no? Entonces esas aves son muy livianas, ¿ya? Entonces las aves tienen tiempos de vida muy largos, ¿ya? Los loros, por ejemplo, ¿no? Los loros pueden vivir hasta 100 años, ¿sí? Tienen un metabolismo igual también, ¿no?, tanto lento, pero ¿por qué las aves viven tanto, no? Porque tienen poderosos sistemas de eliminación de los peróxidos, ¿ya? Entonces muchas investigaciones se hacen en torno a averiguar cuáles son esos antioxidantes y poderlos de repente, ¿no?, poder adaptar, sintetizar, probar en los seres humanos. Claro, ahí surge la pregunta también, ¿hasta cuándo queremos vivir los seres humanos, ¿no? Bueno, otros organelos que pertenecen a este grupo, otros organelos, glisomas, que pertenecen a este grupo son los glioxisomas, ¿sí? Pero esto es exclusivo de las plantas, ¿ya? ¿Sí? Sobre todo de las semillas, ¿sí? Las semillas, ustedes saben, son una estructura de la planta que es la base de la reproducción de la planta, ¿no? Tienen una característica, pueden conservarse por un largo tiempo, ¿sí? ¿Y por qué pueden conservarse así? Puede tener semillas guardadas mucho tiempo, ¿no? Incluso a temperaturas normales, ¿ya? Obviamente hay bancos de semillas donde ya, o sea, se les ha dado condiciones mucho más estrictas de humedad, ¿no?, de temperatura, principalmente baja temperatura, etcétera, para que se puedan conservar durante muchos años, ¿sí? Esos bancos se llaman bancos de germoplasma, ¿no?, donde están almacenadas incluso semillas de vegetales que corren peligro de extinción o incluso de algunos que ya
en forma natural ya se han extinguido, ¿no? Sin embargo, esa es una reserva que se pueda mantener, ¿ya? Entonces les da una idea que la semilla puede o debe, ¿no?, conservarse por mucho tiempo. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen un alto contenido de aceites. ¿Sí? Tienen un alto contenido de aceites. ¿Ya? No se olviden. ¿De dónde se extraen los aceites que comemos todos los días? Aceite de soya, aceite de maíz, aceite de girasol, etc., ¿no? ¿Y qué son esos? ¿De dónde se extrae de esas plantas? No se extrae de las hojas, ni de los tallos, ni de las raíces, nada. Se extrae de las semillas, ¿ya? El aceite de oliva, clarísimo ejemplo, ¿no ven? ¿Sí? ¿Y cómo se obtiene? Usualmente el mejor aceite es aquel que simplemente sale por presión, es decir, se lo comprime y sale, ¿no? Es decir, por ejemplo, el aceite de oliva, ese es el aceite que se llama extra virgen, ¿no? En el que es la primera apretada, ¿no? Ese aceite que sale en la primera compresión es el de mayor y mejor calidad, ¿ya? Luego, pues, se puede ayudar con la temperatura, ¿no? Entonces, una extracción ya con calor, ayudándose con calor, ¿no? Entonces ya tenemos el aceite, digamos, común y corriente, ¿sí? Bueno, entonces les doy una idea del gran contenido de aceites que tienen las semillas, ¿ya? ¿Y por qué las semillas sin aceite? Porque esa es una forma de conservar la estructura celular, ¿sí? Eso incluso hacemos intencionalmente, ¿no? Por ejemplo, hay muchos productos alimenticios que vienen en aceite, ¿ya? Porque ayudan a la conservación, ¿vamos? Entonces, el aceite, porque no se evapora fácilmente, ¿no es cierto?, mantiene las estructuras celulares intactas, ¿sí? Ahora bien, la semilla, ¿no es cierto?, es, como decíamos, una estructura donde a partir de ella se va a poder obtener la planta entera, ¿ya? Entonces, cuando esta semilla, ¿no es cierto?, digamos que yo la coloco en una maceta, ¿no? Imagínense ahí la semilla, ¿ya? ¿Sí? ¿Y qué le echo? Para que empiece a germinar, le echo agua, ¿no? Le echo agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque la semilla no tiene agua, ¿no? No tiene agua. Entonces hay una primera etapa que se llama la embibición, que puede tener una diferente duración. Usualmente semillas muy pequeñitas se embiben rápido, o sea, se embiben, quiere decir que se saturan de agua, se llenan de agua, ¿no? Absorben agua, ¿ya? Y semillas pequeñas puede durar incluso algunas horas nada más ese proceso, ¿eh? En otras semillas puede durar incluso algunos días, ¿no? Hay que esperar unos días para que empiece a germinar, ¿ya? Y eso es bien clarito, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos pruebas biológicas en semillas, se usa mucho para ver actividad de ciertas moléculas que puedan alterar, ¿sí?, la estructura cromosómica de las plantas. Entonces, lo más fácil es estudiar la estructura cromosómica en las raíces, en las células de la raíz, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en la práctica de ciclo celular. Para observar células en división, ya les había dicho, vamos a hacer germinar semillas, ¿no? O vamos a obtener las raíces de, por ejemplo, la cebolla, ¿ya? Entonces, ahí se pueden observar las fases del ciclo celular. Volveremos a la semilla, ¿no? Por ejemplo, yo quiero observar el efecto de X sustancia en la semilla de algunas plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo lechuga, semillitas de lechuga. No sé si alguna vez han visto, son pequeñitas, ¿sí? Muy pequeñitas, digamos, poco más de 1 milímetro de diámetro, ¿ya? Entonces pone sobre un papel filtro húmedo, ¿no?, en una placa de vidrio con tapa, ¿no?, también que tenga mucha humedad. Se coloca la semilla así y al otro día ya puedo ver que está germinando la raíz, ¿no?
Pero por ejemplo, si pongo arvejas, pues voy a tener que esperar unos 3, 4 días, ¿no? Y así, ¿no? Hay árboles, por ejemplo, cuya semilla puede tardar incluso meses en germinar, ¿no? Esa etapa es muy importante, ¿sí? Y otro proceso que ocurre ahí, y ahí es donde actúan los glioxisomas, es la conversión de este aceite en azúcares. ¿Sí? En azúcares. ¿Ya? Es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, es más fácil, ¿no? La oxidación a partir de la oxidación de azúcares, para a partir de esos azúcares obtener energía para seguir el proceso, ¿no? Ustedes han visto cuando uno pone a germinar una arvejita, por ejemplo, ¿no? Puede incluso llegar a tener hasta una pequeña plántula en algodón, ¿no? ¿Sí? No necesita más, ¿ya? ¿Por qué? Porque la semilla, ¿no? Y esa es su función en realidad, conserva la cantidad de nutrientes, ¿no? Como aceite, los aceites son poderosos nutrientes, brindan mucha energía, ¿no? Pero un tanto más lenta en degradarse, ¿no? Entonces el aceite se transforma en azúcar, ¿no? Se va a transformar en azúcar. Y la plantita va creciendo con ese azúcar, ¿no? Hasta que obviamente sea capaz de hacer fotosíntesis y generar su propio azúcar para continuar. Entonces, esa es la función del glioxisoma, ¿no? La transformación rápida, esto es importante ponerlo, ¿sí? Esta es una transformación rápida, ¿ya? De aceite en azúcares, ¿sí? Alguna vez conversábamos con algunos colegas, decíamos, pucha, qué macana que los humanos no tengamos glioxisomas, ¿no? Porque este proceso sí lo podemos hacer relativamente bien, ¿no? Cuando hay un consumo exagerado de hidratos de carbono, azúcares, ¿no? Estos ya no usarse ni para generar calor, ni para hacer trabajo, qué sé yo, se van pues acumulando en forma de grasa, ¿no? Entonces ya, fácil acumular, ¿no? Fácil es engordar, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero ya el proceso inverso es más complicado, ¿ya? ¿No? Si tuviéramos los glioxisomas como tienen las plantas, de repente sería mucho más sencillo liberarse de ese exceso de grasa, ¿no? En realidad los aceites y las grasas, ya hemos visto la diferencia, ¿no? Es el grado de saturación o insaturación que tienen los ácidos grasos que conforman los aceites y las grasas, ¿no? Entonces podría funcionar. ¿Sí? Hablemos de los ribosomas, aunque en parte también ya nos hemos mencionado, ¿no? Sobre todo cuando hablábamos del RNA, el ácido ribonucleico, en sus 3 formas más abundantes, ¿no? El RNA mensajero de lejos más abundante, ¿sí? Los RNAs de transferencia, ¿sí? Pequeños, muy útiles en el proceso de la síntesis de proteínas, en el proceso de la traducción, ¿no? Y también habíamos hablado del RNA ribosomal, aquel RNA que es parte de los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas son complejos macromoleculares, ¿sí? ¿Ya? Es decir, algunos autores no los consideran realmente organelos, ¿no? ¿Ya? No tienen ese grado de complejidad que puede tener un organelo. Estamos asociados de proteínas, obviamente ribosomales, muchas, ¿ya? Y RNA ribosomal. ¿Vamos? En cuanto a este RNA ribosomal, vamos a ver
que son básicamente tres, ¿sí? El 23S, el 18S y el 5S. ¿Sí? Recuerden, el S es un coeficiente de sedimentación, ¿ya? Pero la S no viene de sedimentación, viene de la abreviación de las unidades Svedberg, ¿sí? Que es una medida relativa, ¿no? Porque, bueno, no es un proceso en el que podamos usar realmente un instrumento, ¿no? Como el metro, ¿ya? Medir algo, ¿ya? Es una unidad relativa de medida del tamaño de principalmente, digamos, complejos orgánicos, ¿ya? Bueno, estas son muchas, ¿no? No simplemente muchas. ¿Sí? Ya. Los ribosomas tienen dos partes, ¿no? La subunidad pequeña, ¿ya? Que está formada de proteínas ribosomales y el RNA 18S. ¿Ya? Este conforma la subunidad pequeña. ¿Sí? Y proteínas ribosomales más estas dos subunidades, ¿sí? Conforman la subunidad grande. ¿Vamos? La pequeña y la subunidad grande. ¿Ya? Esta usualmente que un poco varía de acuerdo a si es un ribosoma bacteriano, si es un ribosoma eucariota. Normalmente la subunidad pequeña tiene 30S y la subunidad grande tiene 50S, ¿no? Sin embargo, la suma no da 80, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se asocian, pues se acoplan tan bien que reducen su tamaño, ¿no? O sea, un sumatorio, ¿ya? La subunidad pequeña, para que tengan una idea, tiene más o menos una forma así de dedo, ¿sí? Y esta más bien tiene una forma de guante de 3 dedos, ¿no? Sí. ¿No? Cuando se acoplan, esta subunidad encaja, ¿no? Como que aquí, ¿sí? ¿Ya? Y obviamente el tamaño resultante es menor, ¿sí? Cosa que los dos unidos simplemente dan 70S. ¿Vamos? Bueno, cuando vemos traducción en el capítulo de flujo de la información genética, vamos a recordar estos detalles para poder explicar mejor el proceso físico, ¿no? Es decir, el lugar donde se lleva a cabo la traducción. Esa es la función de los ribosomas, ¿no? Es el lugar de traducción. No es el traductor netamente. El verdadero traductor, voy a decir por no sé cuántas veces ya, es el RNA de transferencia, ¿sí? Esa molécula de RNA, ¿sí? Que es capaz de transportar, llevar los aminoácidos que corresponden, ¿no? A la información, al código genético que está llevando el RNA mensajero. Bueno, veamos el tema de citoesqueleto. Citoesqueleto. Fíjense, el citoesqueleto, ¿no? A veces uno piensa que la célula pues como un glóbulo, ¿no? Un globito inflado, ¿ya? Ya, ¿no? Cuya forma va a variar de acuerdo a la presión que nosotros podamos ejercer, ¿no? Sobre ese globulito. Sin embargo, no es cierto, ¿no? Nosotros sabemos que no todas las células son esféricas. Ya habrá algunas más aproximadas a esa forma, otras más rectangulares, ¿sí? Pero hay formas muy diversas, ¿no? Por ejemplo, la célula muscular larga, ¿no? Delgada, o la neurona, ¿no? Con ramificaciones ahí alrededor del núcleo, e incluso un axón, ¿no?
prolongación del citoplasma muy larga, ¿ya? Entonces, eso hace pensar que en realidad tiene que haber algo que le da esa forma, esa resistencia, ¿sí? Esa elasticidad a las células. Y eso es el citoesqueleto, ¿sí? Y además tiene una característica muy importante, el citoesqueleto es dinámico, ¿ya? Y dinámico no solo pensamos en el sentido de que se puede mover, ¿sí? Sino que sus componentes se pueden armar y desarmar, por lo menos dos de los tres que conforman los componentes del citoesqueleto, ¿ya? De repente es un poco exagerado, pero podríamos pensar, ¿no es cierto?, que si nosotros tuviésemos un esqueleto como el esqueleto de la célula, ¿sí? Pues tendríamos algunas particularidades muy importantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros que, bueno, los paseños, los que vivimos en La Paz, frío, ¿no? Nos hace frío. ¿Dónde nos hace frío? Normalmente nos hace frío en las estructuras que sobresalen, ¿no? Empezando las orejas, las manos, los pies, las piernas, qué sé yo, ¿sí? Entonces, si tuviéramos un citoesqueleto así, ¿no? Digamos, para dormir, ¿no? Que estamos tan calientitos, pues podríamos replegar, ¿no? Nuestros brazos, nuestras piernas y dormir así como un globito, ¿no? ¿Sí? Y conservar mucho mejor la temperatura, porque recuerden, la esfera es la forma geométrica en la que un cuerpo tiene el mayor volumen posible, ¿no? Con la menor área, ¿ya? Entonces, pues, se pueden comparar el área de un cubo, no sé, por decir algo, de 10 metros cúbicos, y el área de una esfera de 10 metros cúbicos también de volumen, ¿sí? Claramente se ve, hagan la fórmula, ¿no? Hagan el cálculo, claramente van a ver que el área del cubo es mayor que el área de la esfera, ¿ya? Entonces la esfera es una buena forma de conservar el calor, ¿ya? O si nos hace demasiado calor, podríamos, ¿no? Aplanarnos un poco, ofrecer mayor superficie y poder airearnos mejor, ¿no? O si no necesitábamos estar caminando, cuando estás sentados mucho tiempo, pues incluso retraer los miembros inferiores y así, ¿no? Claro, obviamente suena chistoso, ¿no? Pero el citoesqueleto en realidad como que también hace eso en la célula, ¿no? Recuerden, incluso hay células que pueden estirar partes de su citoplasma, ¿no? Y capturar alimentos de esa manera, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy, pero muy dinámico. El citoesqueleto está compuesto de tres tipos de fibras, si quieren llamarle, ¿no? Y una de ellas, o la primera de ellas, perdón, son los microfilamentos. Los microfilamentos, como su nombre indica, son filamentos pequeños. Para que tengan una idea, más o menos el diámetro de los microfilamentos es de 7 micras. ¿Sí? Perdón. 7 nanómetros. ¿Sí? 7 nanómetros. ¿Ya? Esos son muy, muy delgaditos. ¿Sí? Básicamente son fibras de actina, ¿ya? La actina es una proteína, ¿sí? No debe ser la primera vez que la escuchan este nombre, actina, ¿no? Normalmente cuando hablamos de músculo, ¿sí? Hablamos de la fibra muscular, ¿sí? La célula muscular. La fibra en realidad es un conjunto de células musculares y de un principal componente de la célula muscular, ¿no? Los haces de actina y miosina, ¿ya? La actina, que acá vamos a representar con rojito, ¿no? Perdón, con azul, ¿sí? Son proteínas, fibras de proteína, ¿ya? O proteína fibrosa, digamos, ¿no? En la que encajan haces de miosina, ¿sí?
¿ya? Haces de miosina. Y esto obviamente se puede desplazar, ¿no? Esa es la base del movimiento muscular, ¿sí? ¿Por qué la célula muscular se puede contraer? Porque puede lograr el desplazamiento de los haces de actina sobre los haces de miosina, ¿ya? Seguramente ya también lo han visto en anatomía, fisiología, ¿no? Que incluso esto tiene sus líneas, la línea A, la línea Z, la línea M, si no me equivoco, ¿ya? Pero básicamente es eso, ¿sí? Obviamente esto es excepcional en la fibra muscular, ¿ya? Aquí estamos hablando solamente de la actina, ¿sí? Como componente de los microfilamentos. ¿Qué posición ocupan estos filamentos? Ocupan una posición un tanto externa en la célula, ¿sí? Vale, es decir, si tenemos aquí la célula, ¿no? Estos haces de actina están ubicados acá en la periferia celular, ¿sí? Ahí, ¿no? Periferia celular. ¿Vamos? Bueno. Luego están los filamentos intermedios. Filamentos intermedios. ¿Sí? Obviamente son filamentos más largos, ¿no? Más gruesos, ¿ya? Y que están formados por varias proteínas diferentes, ¿sí? Que varían de acuerdo a la célula, ¿sí? Depende de la célula. No le vamos a poner un nombre propio como lo hemos puesto aquí, ¿no? Actina, en el microfilamento, ¿ya? Acá no. Pueden ser diferentes proteínas, igual, tanto de configuración fibrosa, ¿no? ¿Sí? Y que se encargan principalmente de la forma de la célula. ¿Sí? Forma de la célula, ¿ya? Porque, digamos, esta es la célula, ¿no? Estos filamentos intermedios, más o menos que, ¿sí? Ocupan una posición un tanto media, ¿no? Dentro de la célula, ¿ya? Y que depende de la célula, ¿no? Depende de cada tipo de célula, de acuerdo a la forma que tenga la célula. Ahora, estos sí, estos son los que no se desarman, ¿ya? Son permanentes, ¿sí? Son estructuras permanentes. La actina sí puede desaparecer o reaparecer en la estructura del citoesqueleto. Y finalmente tenemos a los microtúbulos. Los microtúbulos. Los microtúbulos son obviamente ya filamentos mucho más largos y mucho más gruesos, ¿sí? Están formados de una proteína que se llama la tubulina. La tubulina. La tubulina, a su vez, es una proteína formada por dos proteínas. En realidad, ustedes quieren el sentido estricto de lo que hemos hablado de la estructura de las proteínas, la tubulina sería un complejo proteico, ¿no? Formado por dos tipos de proteínas, ¿ya? Las subunidades alfa, y las subunidades beta, que se asocian para formar, justamente como su nombre indica, un microtúbulo,
¿no? Es decir, se van asociando así, ¿ya? Digamos que este sea la subunidad alfa, ¿no? Alfa. Y paralela a ella está asociada la subunidad beta, ¿no? Ahí vamos a ver el dibujo, pero ya, la subunidad beta. ¿Sí? Entonces, de esa forma conforma una especie de hélice, ¿no? De que va formando un tubo. Lo interesante de esto es que tanto la subunidad alfa como la beta, ¿no? Pueden acoplarse o desacoplarse. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Pueden entrar o salir de la estructura, ¿no? Entonces, esta estructura es absolutamente desarmable. ¿Ya? De repente, de los tres tipos de filamentos, es el más dinámico. ¿Sí? Bueno, ¿qué posición o qué hace allí en la célula? Digamos que este es el núcleo, ¿sí? Y estos, no sé si me saldrá bien, a ver, ahí está, ¿sí? Ya, ¿no? Es decir, los microtúbulos pueden cruzar prácticamente toda la célula de un extremo a otro, ¿ya? Además de otras cosas que vamos a ver enseguida que pueden hacer los microtúbulos, ¿sí? Son las vías de transporte, si quieren, de sobre todo organelos dentro de la célula. ¿Ya? Hay organelos que se deben mover, ¿no? Principalmente las mitocondrias, por ejemplo, ¿sí? Los ribosomas tienen que moverse, ¿ya? Entonces se mueven sobre esta especie de rieles, ¿no? Que constituyen los microtúbulos, ¿sí? Bueno, además de esa función de ser parte del citoesqueleto, la tubulina tiene otras funciones también, ¿sí? Es componente de los centriolos. Los centriolos son igual, ni siquiera llegan a complejo macromolecular, ¿no? Porque es un solo tipo de macromolécula, solo proteína, ¿ya? Pero es una de las pocas cosas, digamos, en la célula que no está hecho de membrana, ¿no? Igual que los ribosomas, ¿sí? Los centriolos. ¿Qué son los centriolos? Son haces de microtúbulos en una conformación 9×3, vale decir, si los viéramos de frente veríamos así. ¿No? 9×3, ¿ya? Así, 3 haces, o 9 haces, perdón, formados de A3, ¿no? Mi dibujo no sé si... Bueno, después vamos a hacer un repaso sobre todo de estructuras viendo láminas, ¿no? Láminas del mismo libro, ¿ya? No, voy a procurar no usar otro, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos de costado, ¿no? Veríamos esto, ¿sí? Un tubo, ¿no? Ahí, ¿ya? Un tubo formado de 9 haces, ¿sí? De A3 haces cada uno, A3 grupos cada uno, ¿ya? O 9 grupos de A3, como quieran entenderlo, ¿sí? Los centriolos, como su nombre indica, son estructuras que normalmente en las células, si este es el núcleo, ¿ya? Se hallan muy cerca de él, ¿no? Entonces, así, ¿ya? Están en un par, ¿sí? De centriolos, además ubicados en forma perpendicular, ¿no? Uno contra el otro, de lado, ¿ya? Ahora, cuando la célula se va a dividir, ¿sí? Estos centriolos hacen dos pares, ¿ya? Cada uno de los cuales, ¿no? Se va a ubicar en su momento en los extremos, en los polos de la célula. Y a partir de eso van a conformar el famoso uso mitótico. Uso mitótico, ¿ya?
que obviamente son hechos también de tubulina, ¿sí? Entonces aquí ya estamos mencionando dos cosas hechas de tubulina, los centriolos y el uso mitótico. Recuerden ustedes, han debido ver algo en biología, en la secundaria, que es sobre estos centriolos que se pueden enganchar, que es el nombre correcto, se enganchan los cromosomas, principalmente en las etapas de la metafase, ¿no? Donde se ordena, ¿no? Cuando uno lo ve no parece muy ordenado, pero está ordenado, ¿ya? Eso vamos a ver en la práctica del ciclo celular, ¿sí? Se ordenan en la división, ¿ya? Y luego es sobre esos microtúbulos, ¿sí? Son microtúbulos, el uso mitótico, ya que va a ir retrayéndose ese uso mitótico y va a ir ocasionando que estas cromátides, ¿no? Se vayan separando, cada un grupo hacia arriba, un grupo hacia abajo. ¿Sí? Bueno, algo interesante. Los centriolos existen solamente en la célula animal. La célula vegetal no presenta centriolos. ¿Ya? Ahora, el uso mitótico está en las dos células. ¿Sí? Entonces, está en la célula animal y está en la célula vegetal. Es por eso que nosotros no podemos decir los centriolos son los que originan el uso mitótico o dan lugar al uso mitótico. No, porque las plantas, no teniendo el uso mitótico, sí, también tienen centriolos. Perdón, uso mitótico. Al revés, ¿no? No teniendo centriolos, también tienen uso mitótico. Perdón. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Bueno, también son componentes de los cilios y flagelos. Voy a apurarme a usar. Recuerden ustedes que hay células que tienen cilios, ¿no? Es decir, prolongaciones de la membrana, ¿ya? Claro, normalmente a veces mal dibujamos una célula así, ¿no? Decimos, tiene cilios. Por ejemplo, los cilios de las células epiteliales, del tracto respiratorio y del tracto digestivo. ¿Sí? En el tracto respiratorio las células tienen cilios para poder atrapar, ¿no? Las partículas de polvo, microorganismos, qué sé yo, todo aquello que entra por la nariz. Si nosotros pudiésemos ver lo que aspiramos diariamente, pues de repente no nos animaríamos a respirar, ¿no? La cantidad de polvo, etc. Entonces los cilios hacen aquello, ¿no? Lo atrapan y tienen un movimiento especial que lo van expulsando del tracto respiratorio. Obviamente no son perfectos, ¿no? Muchas cosas llegan hasta los pulmones, ¿ya? Sobre todo pues, tierra, qué sé yo, o microorganismos, ¿no? Bueno, ya, de eso se encargan ya los macrófagos, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, a veces pintamos así, pero en realidad no es así, ¿ya? Si nosotros pudiésemos ver una célula ciliada, veríamos esto. Así, ¿no? ¿Ya? El núcleo, ¿sí? Y el cilio es este, ¿no? O sea, el cilio, ¿ya? Está incluido dentro de la membrana celular. La membrana celular está rodeando al cilio. No es que el cilio atraviesa la membrana celular. Bueno, de repente en el tracto respiratorio esto podría funcionar. En el tracto digestivo no, ¿no? Tracto digestivo, ¿para qué tenemos células ciliadas? ¿Sí? No es para que atrapen cosas, ¿no? Más bien las cosas tienen que fluir muy cómodamente en el tracto digestivo, ¿ya? Sino en este caso es para dar mayor superficie de contacto, ¿no? Si nosotros pudiésemos comparar, digamos, ¿qué pasaría si nuestras células epiteliales del intestino fuesen así planas? ¿No?
¿Cuánto de superficie hay aquí? ¿No? No sería mucho, ¿no? Esta superficie. ¿Ya? En cambio, si comparamos con una célula así, ¿no? La superficie, gracias a esas invaginaciones de la membrana, ¿no? Ha crecido mucho la superficie de contacto, ha aumentado mucho. ¿Ya? Entonces es una buena forma de poder captar mucho mejor los nutrientes. ¿Sí? Entonces estos cilios, ¿sí?, tienen además en su base unos llamados cuerpos basales. ¿Ya? Los cuerpos basales. Ambas estructuras también están hechas de tubulina. ¿Sí? En su caso, los cilios, si los viéramos de frente, serían una estructura 9×2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así. ¿No? ¿Hemos visto? ¿Ya? Ahí. Un tubo visto de frente, ¿no? Ahí. Un tubo formado por estructuras 9×2, o sea, 9 grupos de A2, más 2 que están aquí al medio. ¿Ya? Entonces es como un tubo que tiene un eje ahí al medio. ¿Sí? Y además están enganchados estos tubos. Así, ¿no? Incluso estos con estos. Por unas proteínas llamadas dineína. Dineína. ¿Sí? ¿A poco es el cilio se tiene que mover? ¿No? Se tiene que mover, es decir, no es fijo, no es un pelo así, parado, duro. ¿Ya? Se tiene que mover. Entonces, la deína le otorga esa como bisagra, ¿no? ¿Ya? En la puerta, como una bisagra de la puerta que permite que se mueva ahí. ¿Ya? Entonces así funciona. ¿Sí? Así. Entonces, y el cuerpo basal es igual como el centriolo. ¿Sí? Parecido al centriolo. No vamos a volver a pintar. ¿Ya? Es 9×3, ¿no? Ya no más. Es un tubo hueco, si quieren llamarle. ¿Ya? 9×3. Igual que el centriolo, ¿no? ¿Ya? En cambio, el cilio es una estructura 9×2. ¿Estamos? Entonces tenemos dos cosas más, ¿no? Cilios, cuerpos basales, que a eso le sumamos los centriolos, el uso mitótico. Y también hay uno más, ¿sí? Los flagelos. Uy, ¿qué he escrito? Los flagelos. ¿Sí? Hay células, ¿sí? Bueno, las humanas no mucho, son alguna excepción, ¿no? Como nuestro amigo espermatozoide, ¿sí? Su núcleo, ¿eh? Y que igual que el cilio, ¿eh? El flagelo está ahí adentro de la membrana, ¿ya? Ahí. Y el espermatozoide no es así, ¿no? No es así, ¿eh? No es un flagelo que está ahí suelto, ¿ya? Está incluido en la membrana celular, ¿sí? También tiene su cuerpo basal, ¿no? Ahí su cuerpo basal, ¿ya? Entonces el flagelo, tenemos el cuerpo basal, ¿sí? ¿Y qué más tenemos? Algo que es muy importante, ¿no? Como esta es una actividad extrema, en este caso para esta célula, tenemos a las mitocondrias, ¿ya? Mitocondrias, ¿sí? Que proporcionan energía, porque esto es un proceso muy dinámico, ¿no? Muy fuerte, ¿sí? De repente mucho más que el de los cilios,
¿no? Entonces ahí están las mitocondrias. ¿Estamos? Bueno, estructura. Este cuerpo basal es igual, 9 por 3, ¿no? ¿Sí? Y este flagelo también es 9 por 2 más 2, ¿ya? Es decir, igual que el cilio, ¿sí? Solo que es mucho más largo. Entonces, de tubulina tenemos hechas varias cosas, ¿no? Primero, por donde habíamos empezado, es parte del citoesqueleto, no se olvida el tema del citoesqueleto, ¿ya? ¿De qué está hecho? De microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, ¿sí? Tres componentes. Ahora, de la tubulina que conforma a los microtúbulos del citoesqueleto están también hechas otras cosas. Eso es lo que hemos dicho, ¿sí? Los centriolos, el uso mitótico, ¿ya? Los cilios, los flagelos y los cuerpos basales, tanto de cilios como de flagelos. ¿Vamos? Bueno, vamos a ver figuras mucho más bonitas cuando hagamos el repaso de este capítulo con diapositivas, ¿no? Vamos a yo en este caso ya tengo una forma. Voy a usar una pantalla de televisión como data, ¿no? Como proyector, ¿ya? Entonces vamos a hacer un video, ahí vamos a ir mostrando en el televisor, ustedes podrán ver en el video las estructuras. Voy a procurar, salvo que no encuentre una estructura, usar el libro que estamos manejando, el AUDECIF de biología, ¿no? Para que no haya mucho desfase, digamos, que todos tienen este libro, ¿no? Bueno, nos queda un temita más o menos largo, que es uniones celulares, ¿ya? A ese vamos a hacer otro video, además adjuntando lo que podamos ver con las diferencias entre la célula animal y la célula viva.